tratar de dilucidar esa premisa. Dice, yo voy a leer NBI, sé que muchos usan Reina Valera. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerlo o a hacerte caso, díselo a la iglesia, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como un incrédulo, un cobrador de impuestos. Les aseguro, dice Jesús, que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, como yapa, de paso, les digo, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio yo. Mateo es el que escribe. Un hombre que era un traidor, un espoleador, un timador de la gente, cobraba impuestos. En ninguna época de la vida los que cobran impuestos son bien vistos, y menos Mateo. Y Mateo habla en el contexto de la unidad, porque él dice, si alguien te hace algo, pero si se ponen de acuerdo, Jesús está en medio de ellos. No dice que va a venir un ángel, no dice que va a venir el pastor a arreglar las cosas, dice, porque donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es tremendo. Y en ese contexto de unidad, un ejemplo que podemos tener es una pequeña fábula. La fábula es un relato que tiene como protagonistas no a seres humanos, sino a cosas y animales, y que al final generalmente tiene una enseñanza didáctica de carácter moral. Entonces vamos a leer una pequeña fábula para ejemplificar lo que es la unidad, para después poder desandar este pasaje de la unidad, la implicancia que tiene en nuestra vida y los resultados que debiera tener en el cuerpo y en la sociedad. Dice, en un campo soleado muy alegre vivían 5 elementos de la naturaleza, 5 amigos, muy distintos, muy diferentes cada uno de ellos. Y cada uno hacía alardes de sus características y de sus talentos. Piedra decía que era fuerte y firme, ramita que era flexible y delgada, hoja que era ligera y bailarina, cuerda que era elástica y enrollada, y pájaro que con su privilegio de estar arriba veía todo. Cada uno creía que su cualidad, su característica era la más importante del lugar. Y a menudo se sentaban a discutir, parecido a la iglesia, ¿no? Se sentaban a discutir, se peleaban, no, yo soy más importante, no, yo soy más importante, no, pero a mí me dieron. Sin mi fuerza nada se mantendría en pie, decía Piedra. Sin mi flexibilidad no se podrían atar las cosas, replicaba Cuerda. Así cada uno hacía alarde de su cualidad. Pero un día, un fuerte viento empezó a sacudir el campo. Era la gran tormenta. Y ella soplaba con tanta fuerza que todos corrían peligro. Piedra rodaba sin control, ramita volaba por el aire, hoja era arrasada sin remedio, cuerda se enredaba en sí misma y pájaro no podía volar contra el viento. Cada uno, a pesar de sus características por separado, eran impotentes. Entonces, asustados y a punto de ser llevados lejos de su hogar, pájaro, desde su enredadera donde estaba sin poder volar, gritó, debemos unirnos o la tormenta nos separará para siempre. Fue entonces cuando en un momento de lucidez entendieron que si se unían, trabajaban juntos, podrían campear la tormenta. Así que Piedra se colocó firme en el suelo, Cuerda se enrolló fuertemente alrededor de Piedra y tomó a Ramita. Ramita a su vez, con su fuerza, a Hoja, quien usó su superficie para frenar el viento y para que no la llevara, y Pájaro desde lo alto de Ramita vigilaba y guiaba a los demás. Por allí soplaba más fuerte, decía, cubrámonos. Juntos formaron
una gran cometa o barrilete resistente. La fuerza de piedra los ancló al suelo, la flexibilidad de cuerda y ramita les dio estructura, hoja atrapó el viento suavemente y pájaro dirigió la operación. La tormenta no pudo con ellos. Cuando pasó el peligro, se miraban sorprendidos, felices. Todos comprendieron que no eran mejores o peores el uno del otro, sino diferentes. Sus diferencias que antes los separaban eran ahora su mayor fortaleza. Juntos eran mucho más que la suma de las partes. Terminó la fábula y nos quedamos sin moraleja. Hace 2000 años, un maestro invita a sus 12 discípulos a una cena. Cena en la que iba a ser el resumen de 3 años de capacitación. Y la verdad que los discípulos eran unos personajes. Ahí estaba Pedro, un empresario, tenía 2 barquitos, pescador, medio bruto, impulsivo. Por ahí decía una cosa, revelación de Dios, y por ahí estaba tomando mate con el diablo. Estaba Juan, un chico amoroso, con su hermano Zebedeo, también pescadores, pero que Jesús le había puesto Boanerges, hijos del trueno, porque tenían un carácter recalcitrante. Estaba Tomás, el que dudaba, que si no tocaba, cada uno con su característica, 12 tipos, 12 personas diferentes sentados en una mesa con alguien que durante 3 años los guió. Y lo mayor que hizo Cristo en ese momento fue orar por ellos. Después de cenar, después de comer, con la pancita llena, Jesús oró por ellos. Y esa oración maravillosa la encontramos en Juan 17. Si uno la lee, léala en su casa, es hermosa, repite varias veces esta frase: para que sean uno, para que todos sean uno, para que sean uno. Y por último, permite que alcancen la perfección en la unidad. En esa oración Jesús los estaba incluyendo a nosotros. Y nos estaba dando la misma tarea que le dio a los 12, de ser uno. Ser uno no es pensar lo mismo. Ser uno no es hacer lo mismo. Ser uno es aceptar las diferencias, pero caminar bajo el mismo propósito. ¿Pero ser uno en qué? Ser uno en la misión. Poco tiempo antes Jesús, con esa chispa creativa que tenía, los había mandado de 2 en 2 a predicar. Yo me imagino, porque había uno que era piquetero, era zurdo, era del gremio de los más difíciles. Andaba con el cuchillo en la espalda. Era de la secta de los celotes. O sea, unos revolucionarios. Y ese tal vez lo mandó con Juan, que era más apocado, con Mateo, que era un tipo bueno. ¿Sí? Y a Pedro, que era impulsivo, con otro que era más incrédulo. Esa maravillosa creatividad que tiene Dios de juntar las cosas que cuando están bajo el propósito tienen efectos en las personas y en la sociedad. Esos 12 personajes, al final vamos a ver las cosas que hicieron. Entonces, algunas cosas que desatan la unidad. La unidad desata el poder en nuestra confrontación espiritual. Todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Lo que ates en la tierra o desates en la tierra. Entonces la autoridad que usted y yo tenemos se desata cuando estamos juntos. Porque si 2 se ponen de acuerdo ¿sobre cuántos temas? ¿Qué le pasará? ¿El Padre qué hará? Les concederá lo que piden. No caprichos para nuestra comodidad, sino cosas que tienen que ver con el propósito. La unidad desata la autoridad. Mateo 18:18 para los que están anotando, si es que hay alguno. En Lucas, Jesús, en una acción de liberación, vienen y dicen, pero vos lo haces con el poder del diablo, vos estás trabajando con el diablo, que esto que sí, que no. Y Jesús le dice, no se equivoquen. Una casa dividida jamás prospera.
Y este principio de unidad no es solo para la iglesia y para el cuerpo de Cristo, es para la familia, es para el grupo de trabajo, es para todos los establishments de la vida. Sin unidad, hay un cuadrito que se vende mucho que dice, solo llegás más rápido, pero con un compañero llegás más lejos. Unidad desata el poder de la comunión. Cuando Moisés, antes de su muerte, está soltando la bendición sobre el pueblo, en lo que se llama el Cántico de Moisés, allí en Deuteronomio 30, ¿cómo podrá un solo hombre perseguir a 1000 si el Señor no se lo da? Pero uno hace huir a 1000 y 2 a 10.000. Ahora, si uno analiza las matemáticas, no dan. 1 1000, 2 2000, no 2 10.000. Las matemáticas del cielo son maravillosas porque el poder que se desata en la unidad es tremendo. Mire lo que dice Eclesiastés: mejor son 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, le levanta el otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor más rápido. Uno solo, ¿cómo va a tomar temperatura? Uno solo puede ser vencido, pero 2 resisten todo, porque cuerda de 3 hilos se aplica a la unidad, se aplica al matrimonio, se aplica al grupo de trabajo, se aplica a los líderes, se aplica en la escuela, se aplica en todos lados. Porque la unidad desata el poder. Unidad desata la gloria. Dios está presente en todos lados, porque Dios es omnipresente. Ahora, no se manifiesta en todos lados. ¿Nunca se preguntó eso? ¿Por qué hay lugares donde vamos y es un freezer y no pasa nada? Porque Dios está presente en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Se manifiesta cuando un grupo de gentes como el de hoy decide dejar todo de lado, poner el corazón en línea con el Espíritu para que la adoración suba como un olor grato. Y entonces Dios está allá arriba y huele y dice, ¿qué pasa en la tierra? Y ahí estaban en la iglesia el pastor Pasqué, unos evangélicos, diciendo que la unidad es posible y adorando tu nombre. Y Dios dice, ¡wow! Bajemos a visitarlos. Y lo que usted percibe hoy no es un emocionalismo, es la vivencia de la presencia del Espíritu Santo por la unidad que hay. Y eso tenemos que cultivarlo, potenciarlo, hacerlo crecer para que el reino de los cielos se haga presente en la tierra, que es la tarea que tenemos. Dice que Salomón estaba ahí terminando el templo e inaugurándolo. Y entonces trajo músicos, trajo esto, trajo todo. Y cuando los músicos, dice, se pusieron de acuerdo y tocaron el mismo tono, dice que el lugar tembló. Tembló y la presencia de Dios bajó tan poderosa que no pudieron terminar el culto. Mire, acá está. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando todos tocaron y cantaron al unísono, decían, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo. Por causa de esa nube que era la gloria del Señor, no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. La unidad desata la gloria. El término unísono se refiere a la coincidencia de los sonidos entre distintos elementos, especialmente en la música, y representa una idea de unidad a pesar de la diversidad. Los que saben mucho de música saben que cuando la armonía es perfecta, la definición de música, la combinación de sonidos llega a su máxima expresión. Y entonces cuando nosotros logramos unirnos en el Espíritu, en la misión que tenemos, logramos la perfección para que el Espíritu se pueda mover con libertad y es terreno fértil para que el reino crezca. La unidad desata la gloria. Unidad, unidad. Desata la autoridad en la guerra espiritual, desata la comunión, desata la gloria. Unidad tiene implicancia
en 2 acciones, por lo menos. La unidad impacta en tus ofrendas. Uy, se va a meter con la plata. Entramos en el área chica. Ustedes han oído que se ha dicho en el antepasado, no mates. También se le dijo que todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta la ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo antes posible. La unidad desata tu ofrenda. No dice que no ofrendes, porque puede que alguno diga, como no estoy bien con los demás, no ofrendo. No. Si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ahí hermano es de la iglesia, amigo, conocido, pariente, cercano, vecino, y te acuerdas que tienes algo con él, dice, deja la ofrenda. Arréglate con él y después la presentas. Por eso tal vez dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. ¿Cómo va a poder dar a alguien que tiene un corazón dañado, herido, roto? ¿Cómo va a poder ofrendar? ¿Con alegría? Es muy difícil. Por eso es importante la unidad del cuerpo, la unidad de las personas. Unidad implica discernir el cuerpo de Cristo. Ahí está la Santa Cena, 1 Corintios. Y Pablo les está hablando, les está diciendo cómo tienen que ejecutarla. Y entonces le dice, antes de tomarla, hacete un examen de conciencia. Y discernir, ¿qué es discernir el cuerpo? Es discernir la unidad. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y solo bebe para sí. ¿Cómo puedo tomar la Santa Cena si tengo diferencia con mi hermano? ¿Qué cuerpo estoy discerniendo? No tengo discernimiento del cuerpo. Necesito arreglar las cosas con mis hermanos. Necesito estar en comunión. El contexto del libro de Corintios es maravilloso. Una iglesia pequeña así, tenía todos los dones, todas las manifestaciones, saltaban, bailaban, daban vuelta en el aire, hablaban 350.000 lenguas. Se sanaba la gente, pero cuando Pablo va a hablarle, les dice, y yo les traía una costillita, un asadito con papas fritas. Hasta ahora viene. Pero les tuve que dar un té, muchachos, porque si hay divisiones entre ustedes, ¿cómo voy a darles un asado? Solo pueden tomar té. Ese es lo profundo del libro de Corintios. Y en ese contexto es que pone la Santa Cena como un símbolo de unidad, porque ese símbolo dice que grita fuerte, porque cada vez que ustedes lo hagan, están anunciando la muerte del Señor. A los no creyentes para que crean y a los creyentes para que disciernan el cuerpo y vivan en unidad. Estoy mirando el tiempo. La unidad hace la vida de comunidad diferente. La unidad era lo que tenía la primera iglesia como premisa. Miren cómo vivían. Hechos 2. Miren la foto de esta, cuando nace la iglesia, cuando los hermanos tenían el valor más alto de la unidad y cuerpo en sus vidas que los intereses egoístas de un yo minusválido y herido, sino que lo más importante era el cuerpo. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de teniendo el favor del pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo no va a creer una comunidad cuando ve un cuerpo unido, cuando ve que se ayudan unos a otros, cuando ve que no hay necesidades? Eso desata el poder y los milagros suceden. ¿Y quién es el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor. Y entonces venían corriendo y le preguntaban a Pedro, a Juan y a otro: che, ¿vos viviste con Jesús? Sí, y hacía esto y hacía. El apóstol Juan dice: todas las cosas que Cristo hizo no alcanzarían los libros de la historia para escribirlas. Pero nosotros las vivimos. Y entonces Jesús estaba en todos lados, por acá, por allá. Porque esto empieza con 12 en una cena. Después se vuelven 120. Después se vuelven 500. Después se vuelven 3000. Y después se vuelven 5000. En el término de no muchos años. ¿Cómo no va a ser una comunidad impactada por una iglesia unida que tiene el valor más alto de la unidad por encima de las pretensiones egoístas de cada uno? ¿Y cómo lo hacemos? El vínculo perfecto que une las personas es el amor. ¿Todos sabemos Juan 3:16? Ahora, primera de Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Alguien dará la vida por el otro? ¿En nombre del amor? Para terminar, era tal el impacto de estos tipos que en el primer siglo el mundo conocido fue evangelizado. Y que cada vez que estos tipos iban por una ciudad, los demás decían: che, tengan cuidado, vienen los que trastornan el mundo. Estos locos trastornan el mundo. Y llegaron a todos lados. Bueno, Jesús tenía a la esposa de un intendente como seguidora. Para que veamos que el evangelio alcanza todas las esferas, todas las capas de la sociedad. Hay una carta, con esto termino, que le escribe a alguien, a un incrédulo que quería saber cómo eran los cristianos. Le surgió la duda. En el primer siglo no había WhatsApp. Se escribían cartas. Algunos somos de las cartas. No les voy a pedir que levanten la mano porque van a notar la edad. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Entonces, hay una carta, ustedes después búsquenla en internet si quieren, se llama la carta a Dioneto. Dioneto era un no creyente, un tipo que quería saber qué eran estos tipos, estos locos evangélicos, ¿qué son? Que no le decían evangélicos en ese tiempo, le decían cristianos. Miren lo que dice, que le escribe. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulaciones de los hombres, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas, bárbaras, según les cabe en suerte, según las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como todo en el estilo de vida. Sin embargo, dan muestra de temor, de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda la tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda la patria como en tierra extraña. Al igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no la cama con otros. Los cristianos en el primer siglo, dos cosas cambiaron. Primero, que cuando tenían familia y eran niñas, la sacaban afuera para que muriera. Los cristianos no mataban sus hijos. Ellos iban a buscar a esas niñas para darle vida. Y segundo, en el primer siglo, la perversidad sexual era notoria. El hombre podía tener sexo con cualquiera siempre y cuando sea de su clase social igual o superior. La mujer no, era un objeto. Sin embargo, los cristianos dignificaron esto, dignificaron el matrimonio, dignificaron la familia, dignificaron un estilo de vida.
Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con un modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra. A ellos les sirve de gloria, sufren en detrimento su fama, ellos atestiguan su justicia, son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor, hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si les dieran la vida. ¿Cómo no va a ser impactada una sociedad cuando se vive este estilo de vida? De unidad, de personas que trabajan por la misma causa. La unidad tiene que ser bajo la misión y la misión es mostrar a Cristo en nuestro estilo de vida. ¿Qué estás haciendo por la unidad? ¿Estás en la zona de tu egoísmo y propia vida sacrificada y esforzada? ¿O estás en el lugar correcto de decir, tengo que trabajar por la unidad de la iglesia? Este ambiente de varios lugares, porque en Trevelin hay una sola iglesia, ¿eh? Hay varias manifestaciones de lugares que es necesario porque una iglesia no va a alcanzar a todos los barrios y cada iglesia tiene sus características, pero hay una sola iglesia. Y por lo que leemos, Cristo va a venir a buscar a su novia. No el harén vergonzoso que hemos hecho los hombres con las divisiones que tenemos. No veo que la voz de trompeta y de arcángel, a ver, Ríos de Agua Viva, Centro Cristiano Vida, Centro Cristiano Esperanza, esos somos nosotros. Vamos primero. No, la voz de arcángel es la voz del pastor que sus ovejas la conocen y responden a ella. En esta noche hemos tratado de delinear la importancia de la unidad. Desata el poder, desata la comunión, desata la gloria. Tiene implicancia en tus ofrendas, tal vez te dolió esa. Tiene implicancia en la comunión del cuerpo. Lo que queda es cómo vas a pesar en el espíritu lo que escuchaste y qué decisiones vas a tomar con lo que escuchaste. ¿Qué cosas vas a hacer para trabajar en pos de la unidad? Es muy feo llegar a un supermercado y que un hermano que conoces te dé vuelta la cara. Diría, tomándome un atrevimiento, una vergüenza. Es muy feo tener vecinos que hablen mal de nosotros. Después le queremos predicar al vecino y el vecino dice, ¿para ser como este? No, es que en mi casa me va mejor así. Si queremos impactar el mundo y queremos que nos llamen como trastornadores de Trevelin, necesitamos trabajar por la unidad. Necesitamos trabajar por ellos. Pastores, yo honro la vida de los pastores. Me parece un llamado tan profundo, una pasión, una vocación tan profunda, y nosotros no los le vamos con la bolsa de nuestras cosas y se la tiramos encima y se la tiene que aguantar. Y si no se la aguanta, ¿para qué pastor? Tienen un llamado y un nivel distinto. Tenemos que honrarlos los que somos de otro lado. Yo no soy pastor, ¿eh? Los que estamos abajo tenemos que apoyarlos. Y ellos nos tienen que mostrar el ejemplo de unidad porque ellos en un nivel, nosotros abajo los empujamos y el reino avanza. Y entonces veo al pastor de otra congregación, el anónimo, donde sea. Le estoy haciendo propaganda al anónimo, le tengo que cobrar. Y lo saludo y lo honro. Son siervos consagrados de Dios. Y tal vez Él puede ministrarme a mí. Porque mi pastor está ocupado, está en otro lado y yo necesito hablar con alguien. ¿Por qué no acercarme? Ah, no, pero tiene otro cartel.
No veo en la Biblia los carteles. Y perdónenme que les hable así, pero no veo en la Biblia los carteles. Veo una iglesia que vivía junta, que perseveraba junta. Ese es el objetivo del descenso del Espíritu Santo. Cuando Cristo se va y quedan ahí, ¿cuándo va a volver? Dice que se paran dos varones y les dice, ¿qué hacen acá? No, vayan, perseveren juntos hasta que la promesa se cumpla. Oraban, ayunaban, estaban juntos, compartían y de repente ¡brum!, cayó el Espíritu que vino a ser el que unía a la gente para la manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra. Y el Espíritu Santo puede hacer esas cosas. Para eso es el Espíritu Santo nuestro ayudador, para que juntos seamos uno. Porque el ser uno, según la oración de Juan, hace que los demás crean. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Gracias porque al mirarnos el espejo de tu palabra no podemos quedarnos de la misma manera. Al descubrir a través de tu palabra todas las cosas que significa la unidad, tendremos que en algún momento tomar una decisión. Y esa decisión, Señor, está en la intimidad de cada uno. En esa intimidad que tenemos que hacer que crezca contigo. Gracias porque tu Espíritu nos recuerda la tarea que nos toca. Gracias porque si logramos eso, impactamos el mundo. Se transforma la gente. Tú puedes obrar y agregar a la iglesia lo que han de ser salvos. Gracias porque en esta maravillosa tarea nos haces parte. Gracias porque nos das parte en colaborar contigo, en crecer, en darte a conocer a través de nuestra vida. ¡Qué honor, qué privilegio portar al Espíritu Santo para mostrarlo a los demás! No hay vocación más poderosa que la vocación de un cristiano. No hay llamado más poderoso que el llamado de Cristo a ser parte de la obra de Él. Porque Él te llena de su Espíritu Santo para que lo muestres en acciones, en palabras, en relaciones. No hay mejor cosa que vivir en paz con los demás, como dice el apóstol, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.